Gracias a Dios por la congregación de esta tarde, por los hermanos, las familias reunidas. Queremos, hermanos, pedirles que estemos receptivos. Tratemos de evitar toda distracción para que el Señor nos hable. Amén. Trataremos de evitar conversaciones porque el único que se va a escuchar es el predicador. Es el predicador. Así es que le pido toda su atención y toda su educación. En este momento quedamos ya con mi hermano Silvio Morán. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermano, es un gusto. Gracias, amén. Adelante, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios una vez más. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Es una alegría verlo. Vamos por un momento. Me da gusto verlo, hermano Víctor. Gracias al Señor. Amén. Está mi hermano Víctor con nosotros. Gracias, bienvenido, hermanos. Vamos a aplazar un poquito en esta semana la carta de Primera de Juan. Y la razón es porque el tema es repetitivo. En todo el capítulo 4 es bastante repetitivo, y para que no piensen que lo mismo que dije el miércoles pasado voy a decir hoy, dije yo voy a compartir sobre otro tema. Y vamos a meditar en el libro de Jueces, hermano. Jueces está después de Deuteronomio. Y vamos a meditar de un personaje que a los niños les gusta mucho que se hable, que se llama Sansón. Jueces capítulo 16. Versículo del 4. Vamos a leer un poquito bastante, al 21. Lo tenemos, hermano. Del 4 al 21. Entonces, lo leemos, hermano. Ya todo lo tenemos. Jueces capítulo 16, del 4 al 21. Leemos el capítulo 4. Que dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él respondió, y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. El 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme
pues ahora ¿cómo podrá ser atado? Él entonces le dijo, si tejieren 7 guedejas de mi cabeza y con la tela y las aseguraren con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él del sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducido a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado si fuera rapada, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, pues después que fue rapado. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en los cielos, le doy gracias, Señor, por su misericordia y bondad. Gracias por su palabra, Señor, lo cual, Señor, nos ha sido revelada. Hombres de la antigüedad, Señor, que vivieron, tuvieron fe, pero que también usted no ocultó su fracaso, Señor, para que nosotros aprendiéramos y fuéramos sabios, Señor, a no cometer los mismos errores que ellos. Que tu palabra implantada nos libre, Señor, de dolor, nos libre de sufrimiento, de angustia que por nuestras malas decisiones nos lleven a sufrirlas, y no solamente el sufrimiento para nuestras vidas, sino para nuestra familia. Ayúdanos a plantar y a valorar tu palabra, porque en ella está la vida. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido, Sansón. Me van a disculpar que yo, así como casi la mayoría de ustedes, yo también ando bien mal de la garganta, hermano. Ayer y antier estuve hablando con una persona que yo no le entendía nada, hermano. Muchas gracias, hermano Marco. Muchas gracias, hermano. Gracias. Primero Dios, ya nos vamos a mejorar, hermanos, con la ayuda del Señor. Sansón, su significado, ¿saben qué significa? Pequeño sol. Por eso algunos han... ¿Su teléfono? Por eso muchos teólogos consideran que debido al nombre de Sansón, él era un hombre pequeño. No era un hombre como muchos nos imaginamos, un hombre grande, obviamente sí fuerte. La fuerza de Sansón no procedía de hombre,
sino de Dios. Entonces, no es y ni debería ser sorpresa para nosotros que Sansón hubiese sido un hombre pequeño, que quien Dios le dotó de extraordinario poder para que cumpliera su propósito. El libro de Jueces, como se menciona, eran hombres que Dios levantaba como caudillos, como hombres que iban a reunir al pueblo, a llevarlo a pelear contra sus enemigos de alrededor, entre ellos los filisteos. En el caso de Sansón, el azote que Israel en ese tiempo tenía eran los filisteos, o los enemigos que más atacaban a Israel en tiempo de Sansón eran los filisteos. Dios, mirando la aflicción del pueblo de Israel, una vez más tuvo misericordia del pueblo de Israel. Porque Israel caía en ese ciclo de levantarse. Dios levantaba un hombre, un caudillo, un líder que encaminaba al pueblo de Dios a las batallas y a serle fiel a Dios, y por un tiempo se torcía el asunto. Y continuamente Dios estaba haciendo ese levantamiento de líderes, y entre ellos iba a ser Sansón, para que el pueblo volviera a Dios y confiara en Dios, que Dios los iba a librar de sus enemigos. Entonces, sabemos que los que conocen la historia, que el nacimiento de Sansón fue profetizado por un ángel. Fue dado a conocer a su madre, quien era estéril, junto con su padre Manoa, que estaban en su viña en un dado caso, y el ángel llega y les profetiza y les dice: van a tener un hijo. Y asimismo Dios, a través del ángel, les da instrucciones claras, específicas, cómo este niño debía de vivir. Entonces este niño iba a ser criado, hermanos, de manera muy especial. Él iba a ser un nazareo desde su nacimiento. Un nazareo, lo que es, hermano, es un hombre que voluntariamente, ya grande, él decide apartarse para Dios, dejar de comer ciertos alimentos que eran prohibidos, para dedicar su vida, su tiempo, por un periodo, dedicarse a Dios. Entre eso consistía no cortarse el cabello, entre eso también consistía no comer del fruto de la vid o de la uva, no beber ninguna bebida embriagante o fermentada. Entre eso consistía también no tocar animales inmundos, ni tampoco él también debía de abstenerse de evitar tocar, si es posible, hasta el cadáver de sus propios padres, en el caso de que ellos murieran. Entonces este hombre, Sansón, fue criado de la manera, como mencioné al principio, más especial del resto de todos los niños de Israel. Porque Dios a este hombre le tenía tareas especiales. Y como sabemos que Dios, en el principio bíblico que muchas veces hemos tocado, a quien más le da, más le demanda, asimismo Dios esperó que Sansón, conforme a sus dotes, dones, capacidades que Dios le había dado, fuese y fuera él el principal en poner por obra los propósitos de Dios. Entonces, asimismo Sansón nace y él se aparta. Como dije, el voto nazareo es apartarse de muchas cosas. Asimismo, un paréntesis para con nosotros, hermanos. La Biblia a nosotros nos considera santos. Nos considera, en su significado principal, es apartados. Nosotros somos llamados a abstenernos de la contaminación del mundo, de participar de las obras infructuosas que en el mundo se hacen. Entonces, no solamente por necesariamente decir usted, yo me consagro a Dios, lo que he consagrado a Dios es mi cabello. Es mejor consagrar nuestra vida a Dios.
Entonces, demostrar con nuestra vida de que nosotros somos distintos, que nosotros no vivimos como la corriente del mundo, como lo dice en el libro de Romanos, que los del mundo, dice en el libro de Romanos, ellos siguen la corriente del mundo. Yo me recuerdo que cuando íbamos al río, que ya ni agua tiene, Huastena, cuando crecía el río, nosotros nosotros le llamábamos el muertito, le decíamos, como que nos dejábamos llevar por la corriente y íbamos río abajo, hasta cierto lugar, donde era seguro. Entonces, por comparación, el mundo vive así. Vive conforme a la corriente del mundo. Y yo lo he expresado de otro modo, donde va Vicente, va toda la gente. Pero nosotros vamos contra la corriente del mundo, hermano. Dicho de otro modo, nosotros no la tenemos fácil. Sansón no la tenía fácil. Él debía de abstenerse de ser distinto al resto de los demás. Entonces, ¿por qué? Porque somos un pueblo apartado, pueblo adquirido, nación santa, adquirido por Dios. Entonces, Sansón, su capacidad más notable, que todos sabemos, es su fuerza, ¿verdad? Entonces, pero la fuerza de Sansón no radicaba, como muchos pensamos, como lo último que la mentirosa, la Dalila, hace a Sansón es cortarle el cabello, y dice que él, nomás cortarle su cabello, era como el resto de los hombres. Y Sansón le dice, si me cortan el pelo, yo seré al igual que los demás hombres. Entonces, su cabello lo que era un símbolo, hermano. No radicaba específicamente su poder en ello, en el cabello, sino en su consagración a Dios. En eso radicaba el poder y la fuerza y las capacidades de Sansón. Entonces, las cosas extraordinarias que Sansón llegó a realizar es porque Dios le dio el poder para hacer cosas que ningún otro hombre ha hecho hasta el día de hoy. No ha habido un hombre tan fuerte como Sansón. Lea la historia que dice que este hombre tomó la puerta de una ciudad y la ha arrancado con todo y las columnas y se la ha llevado en espalda a una montaña. Yo solo me imagino cada vez que veo esa imagen, las puertas de una ciudad, no voy a imaginar que era así como la puerta de la entrada de la iglesia. Eran unas puertas de seguridad contra invasiones, hermano. Era algo extraordinario. Yo solo me imagino ver a Sansón como las hormiguitas, que llevan una hoja enorme, quizás 10, 30 veces mucho más grande que ella. Entonces así me imagino yo a Sansón, llevando una gran puerta de una ciudad, simplemente porque se enojó, porque lo engañaron. Entonces, el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Dios le había dado a Sansón un don especial, la fuerza, con el propósito de ¿qué? De que él peleara contra ¿quién? Sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Los filisteos. Ahora imagínense, Dios dándole la capacidad, la fuerza a Sansón para que pelee con sus enemigos. ¿Y qué hace Sansón? Todo lo contrario. Voy a tomar agua, hermano, permiso. Todo lo contrario, hermano. En vez de pelear con los filisteos, amigos filisteos se busca. En vez de pelear con los filisteos, seguido iba ya a Gaza, a Ascalón, a ver, como dicen los jóvenes de ahora, a ver a las chicas, como dicen los jóvenes de ahora, ¿verdad? A eso iba Sansón. No es que iba a hacer negocios o algo por el estilo, o a evangelizar, no vayan a creer que a eso iba, hermano. No, a buscar a las chicas iba. Sansón tuvo buenos padres, hermano, déjeme decirle esto. Sansón los padres de Sansón lo aconsejaron bien. Cuando Sansón se cree que él era joven en su momento, ya que pues llegaba en su momento que ya le empezaban a gustar las jovencitas,
Y él ya andaba buscando casarse y le dice a sus padres, por lo menos le dijo algo, hoy jóvenes ni siquiera le dicen a los padres, vayan a buscarme esta de por allá, de los filisteos, porque esa me agrada, dice él. Y sus padres lo aconsejan, y que no hay mujeres aquí en Israel, le dice. Que no, ya se acabaron o qué pasó. No, dice él, se pone con su rebeldía, yo la que quiero es esa, a mí ella es la que me agrada. Como le digo, Sansón tuvo buenos padres, lo aconsejaron, lo criaron como un nazareo consagrado a Dios desde su niñez. Escuche lo que le voy a decir, y tal vez no muchos estén de acuerdo conmigo, pero yo se lo puedo comprobar con la Biblia, y usted cumpla con su deber a pesar de esto. Usted puede ser el mejor de los padres, pero eso no le garantiza que usted va a tener buenos hijos, o viceversa. Que usted haya tenido un mal padre no debería garantizar que usted sea un mal hijo. Que usted sea agradecido porque tiene temor de Dios. Entonces, tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Mismo padre, misma madre, decisiones distintas. Tenemos a Samuel, hombre consagrado a Dios, donde él le dice, a ver, dígame a alguno de ustedes a quién yo le he defraudado. ¿Quién tiene como dice el pastor, la solvencia moral de pararse delante del pueblo y decir eso? Samuel la tuvo. Y los hijos, corruptos. Y ahora tenemos a estos, los padres de Sansón. Muy buenos padres. Consagraron a su hijo tal como Dios se lo había dicho. Lo aconsejaron hasta el momento en que en sus manos estuvo. Pero él decidió tomar malas decisiones. El tema que hoy vamos a tratar, hermanos, se llama el orgullo es causa de humillación para el ser humano. O simplemente el orgullo es causa de humillación. Porque ese fue el problema de Sansón. Cuando no acatamos el consejo del Padre, cuando no recibimos el consejo de aquellos que quieren ayudarnos, por orgullo desechamos el consejo de Dios. Y yo he mencionado que si yo pudiera definir el orgullo con el concepto bíblico, yo lo llamaría así. El orgullo es hacer las cosas a mi manera, como a mí me agrada, como yo quiero. Dios dota a Sansón con extraordinaria fuerza. ¿Y sabe para qué ocurrió? Se llama algo contraproducente, que produce todo lo contrario para lo que fue hecho. Ejemplo, que un vehículo que es hecho para la carga, nada más se utilice para un propósito distinto, o un vehículo que no es hecho para carga, alguien lo empiece a utilizar como un vehículo de carga. Es contraproducente. No es el propósito para el cual Dios, en este caso, las personas lo han hecho. Sansón usaba su fuerza para lo que Dios no lo había mandado. Por orgullo, porque él quería utilizar su fuerza solo para su beneficio. Las ocasiones que Sansón peleó contra los filisteos no es por la causa de defender al pueblo de Israel, sino la causa era por sus mujeres. Porque le quitaban la mujer, porque eso es lo que le pasó a Sansón, le quitaron hasta la mujer. Porque los filisteos lo engañaban, todo en base a sus beneficios, no en base al propósito de Dios. Entonces, como mencioné, el principio, que a mayor privilegio, mayores responsabilidades. Entonces, Sansón tenía este don especial de la fuerza, hermanos. Aplicaciones para nuestra vida. Así también nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido un pueblo escogido, dotado con dones, donde Dios ha puesto capacidades en nosotros. Yo sé que muchos de nosotros son pero muy inteligentes.
Son pero muy, diría, capaces de memorizar varias cosas que alguien les diga, pudiendo utilizar esa capacidad que Dios le ha dado para memorizar textos de la Biblia. Asimismo, en una ocasión una hermana me decía, mire, me dice, mi hijo, usted supiera, me dice, qué inteligente es, me dice. Me dice, lástima, me dice, que él no cree en Dios. Entonces la Biblia a ellos lo llama necio, aunque de algún modo tengan como, no sé cómo le llaman a eso, una capacidad intelectual elevada, están utilizándolo para aquello que no es el propósito de Dios. Yo sé que ustedes tienen capacidades que Dios a mí no me ha dado, pero Dios espera que usted lo utilice para el reino de Dios. Que usted use sus talentos, dones, capacidades para producir en lo que a Dios le interesa, en los negocios de Dios. El orgullo, hermanos, es un sentido de superioridad frente a los demás, junto con un rechazo del sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Ese era el problema de Sansón. Sansón se creía autosuficiente, creía que él podía hacer las cosas sin Dios. Y Dios siempre lo libró. El orgullo procede de Satanás. El orgullo nace en Satanás. Y Satanás sigue produciendo orgullo en el ser humano. Cosas que podrían producir orgullo en el ser humano, hermano. Entonces, entre ellos es quizás el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que no ponga a enseñar a los neófitos, le dice. Los neófitos son los nuevos en la fe. No los ponga a enseñar, dice, para que no caigan en el lazo del diablo y envaneciéndose, caigan en la trampa de Satanás. Entonces el orgullo es un peligro, hermano, que los cristianos estamos estamos expuestos. Entonces, cosas que también pueden producir orgullo en el ser humano. La fuerza física, sobre todo el joven. Ve el joven cuando... Yo ya no soy joven, hermano. Yo ya me considero viejo y débil. Los jóvenes cuando... Pues él cree que si 10 hombres le vienen encima, cree que con los 10 puede. Ese es el joven, la mente del joven, hermano. ¿Algún título o posición? Yo estudié en la universidad tal y tal, soy doctor en no sé qué, y cree que eso le da superioridad, le da autosuficiencia, y eso le hace elevar su orgullo. Las riquezas, también, puede ser otra causa de orgullo. En sí misma, estas cosas que yo estoy mencionando no son malas. Estoy diciendo lo que puede producir orgullo en su vida, o sea, que estas cosas se vuelven contraproducentes en la vida de nosotros, que produzcan en nosotros lo que Dios no le agrada. Entonces, Dios nos da dones, talentos para bendecir a otros, al cuerpo de Cristo. El problema surge cuando lo utilizamos en los dones y talentos para nuestra conveniencia. Entonces, los efectos contraproducentes también, hermanos, son aquellos que producen un efecto contrario. ¿Recuerdan la parábola que el pastor ha enseñado de los talentos? Llegó a uno que produjo, al que le dieron 5, produjo ¿cuántos? 10. El que tenía 2 produjo 2. Y al que le dieron 1 contraprodujo. Solo tenía el mismo. Y había que irlo desenterrar. Entonces, eso es, Dios espera en nosotros que produzcamos conforme a los propósitos de Dios. Tal vez en medio de nosotros hay hermanos que piensan, yo no soy pastor, Dios no me ha dado dones a mí. Otro puede decir, yo no soy evangelista, o yo no soy maestro, por tanto yo no tengo dones. Puede pensar alguien, pero la Escritura enseña que a todos se nos ha dado dones. O tal vez piense, mi don no vale,
nada, por tanto no lo usaré. Entonces ahí empieza a contraproducir. Entonces yo, como no tengo voz hermosa como los cantantes, yo no canto, hermano. Hasta solo cuando el pastor me pone acá. Entonces por eso canto bajito, porque él tiene mejor voz que mí. Entonces, no tenemos otras capacidades. Y Dios le ha dado capacidades a ustedes. Mi pregunta ahora es, ¿usted conoce sus capacidades, hermano? ¿Usted conoce los dones que Dios le ha dado? Porque si su capacidad es, por así decirlo, solo hablar, pues hable la palabra de Dios. Por un ejemplo, por decirlo, ¿verdad? Ahora, entonces, el conocimiento más el orgullo es contraproducente, hermano. Fíjese que nuestra firmeza, nuestra fortaleza, hasta el día de hoy no ha dependido por nosotros, ha dependido de Dios. Si nosotros no somos esclavos del pecado, tal como llegó a ser Sansón, es por la pura misericordia de Dios. Es porque Dios nos ha sostenido. Y quizás el mensaje de hoy es a que nos mantengamos humildes, pensando en que somos frágiles, somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. En Cristo somos más que vencedores. Ahora, sin Cristo, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Imagínense, hasta una mujer lo amarre, como en este caso, ¿verdad? Y lo ponga quieto, y lo esclavice con el pecado, y lo tenga manipulado al punto de que usted abandone a Dios y su consagración a Dios, por cuanto usted dejó dominarse por el pecado, por lo cuanto usted no se fortaleció en el Señor y el poder de su fuerza. Entonces nuestra firmeza depende de Dios, no por los señales que usted tenga en el Evangelio, hermano, no vaya a pensar eso. Porque un sabio Salomón, mujeres lo hicieron caer. No es la riqueza que quiso caer a Salomón, fueron mujeres, más de, creo que como unas 900, ¿verdad? Por ahí, con todo y concubinas. ¿Qué problema? Ahora, los bienes materiales y el orgullo también nos pueden hacer caer, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos fueron prendidos, dice el apóstol Pablo, de muchos males por causa del dinero. Ahora, cuando tenemos talentos tales como cantar, como tocar un instrumento, llegamos a creer que si nosotros, así hay muchos cantantes, yo sé que aquí no hay un ministerio como en Estados Unidos que le llaman el ministerio de la alabanza, así le llaman ellos. Aquí no tenemos, pero a veces los cantantes tienden al orgullo y piensan de que el culto se arruina si no están ellos. Y nosotros aquí no tenemos ni cantantes y no gozamos en el Señor con sus alabanzas, hermanos. Dice la Escritura en 1 Corintios 13, hablando del apóstol Pablo de la preeminencia del amor, que si yo hablo en lenguas o idiomas humanas y angelicales, si no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo cual él enseña, está diciendo que yo puedo tener estos dones, estos talentos, pero si producen y no tengo amor y producen todo lo que a Dios no le agrada, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si Dios en su infinito amor nos da dones para que en el cuerpo de Cristo sean implementados, servidos, aplicados o puestos en acción, como dicho de otro modo? Segundo punto, Sansón jugaba con el pecado. Oiga esto, hermano. Sansón se sentía tan autosuficiente que jugaba con el pecado. Sansón solía visitar la tierra de los filisteos para estar con mujeres filisteas, dar rienda suelta a sus deseos sexuales. Dice Proverbios 6, 27, 28,
¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? Dice. Sansón visitaba Gaza, en la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos representa el mundo, hermano. Hablando como de algún modo simbólico, el mundo. Muchos cristianos suelen visitar donde se celebran actividades del mundo, creyendo que no serán afectados. Así empezó Sansón, de visitas de vez en cuando, y ya después allá vivía. Allá estaba ya esta mujer tenía, ya estaba en el mundo, pues. Ya estaba, ya yo creo que ya está, es algo que asumo yo, de visita llegaba a Israel. Ya él pasaba más en el mundo. Así como quizás muchos estarán ahora, en este tiempo, algunos Sansones allá afuera, que de visita viven en el mundo, pero de visita vienen acá o a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya están de allá, del otro lado del charco. Entonces, visitar el mundo para participar parcialmente del mundo. Así se empieza. Primero se empieza por poco. No, Satanás no tiene mucha prisa en ese sentido. Empieza por poco, con pequeñas y esporádicas caídas o exposiciones, para luego amarrarnos bien, para luego atarnos bien. Y como dice la Escritura, que el pecado engaña al hombre. Llega un punto que muchos usan el ejemplo de la tortuga que meten en la olla para no hacerla sufrir, dicen algunos, o otros dicen la rana. La meten al agua, con el agua fría, y le prenden fuego a la olla. Ya la rana no siente dolor, como primero va sintiendo calentito, de repente ya está bien cocinada la rana o la tortuga. Así dicen que a veces es el pecado, nos va atrapando de a poquito. Y cuando de repente nos vinimos a dar cuenta, ya estamos afuera del camino. Ya estamos atrapados por el pecado. Entonces, algunos empiezan por ir a bailes. Hablando de cristianos, hermano, yo estoy hablando de mundanos. Estamos hablando de hijos de Dios. Algunos empiezan a ir a bailes, fiestas, conciertos y el toreo que ya viene. Reuniones donde se realizan actividades de pecado, hermano. Así se comienza. Ya después, allá se queda. ¿Y por qué visitan el mundo, hermano? Porque les atrae algo del mundo. Esa es la respuesta. Les atrae lo que ahí está sucediendo. A Sansón, ¿qué le atraía? Las mujeres del mundo. Entonces, nadie visita el mundo si no hay algo que le atraiga. Ahora, en nuestro caso, quizás los jóvenes piensan, nosotros casi no tenemos jóvenes, pero piensan algunos jóvenes, me voy a buscar una mujer del mundo y yo la voy a hacer cristiana, dicen. Así pensaban algunos jóvenes donde yo iba antes, hermano. ¿Y qué cree que pasaba? Contraproducente, hermano. Era al revés, las mujeres los hacían mundanos a ellos. Entonces, porque no es así. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer ningún cristiano. Usted lo que puede hacer es compartirle la palabra de Dios. Usted lo que puede hacer es regar la semilla que ya sabía que alguien más sembró. Pero el crecimiento lo da Dios. Eso es lo único que podemos hacer nosotros. El nuevo nacimiento lo da Dios. Entonces, los jóvenes a veces se desesperan. O algunas hermanas también se desesperan tal vez. Porque yo sé que en unas congregaciones que yo he estado, hasta las hermanas como de 80 años han pedido por algún siervo, hermano. Entonces, pues así como ustedes se ríen, yo también me reí. Pero, y no solo una, varias hermanas han pedido por algún siervo. Pero si no esperan en Dios, claro, Dios es poderoso para dárselo. Si no esperan en Dios, capaz caben por el siervo de afuera, pero el siervo del diablo. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano. Ahora, ¿por qué suele atraer lo del mundo, hermano? Porque lo que del mundo se obtiene fácil. Eso no se batalla. En Cristo se cuesta, porque la fe nos lleva
a esperar, a ser pacientes. Ahora, lo que hay en el mundo atrae a los deseos de la carne, lo sexual, la vanidad y todo lo que es fácil de obtener. Quien se involucra en la actividad del mundo busca satisfacer los deseos de su carne y ¿sabe qué? Lo logra. Lo logra. Sansón jugaba con el pecado, hermano. ¿Cómo acabó Sansón por jugar con el pecado, hermano? Ciego. Sin barba, dice el hermano. Sin pelo. Sin barba no sabemos, pero sin pelo sí. Le hicieron un corte de pelo. Y al final sin vida. Hermanos, el pecado esclaviza, hermanos. Sansón siempre que se visitaba a las filisteas era para dar rienda suelta a todos sus deseos pecaminosos. Sansón siempre tenía un plan de escape. Escuche esto. Sansón siempre tenía un plan de escape, así como muchos de nosotros pensamos, voy a ir pero hasta por ahí y después agarro camino. O voy a hacer esto pero hasta cierto punto y de ahí me regreso. Así pensaba Sansón. Voy a llegar hasta cierto punto y de ahí ya no paso, espérese. La próxima vez que llegue hasta ese lugar, luego voy a llegar más adelante. Y así va. Y luego ya está allá en el puesto. Ya está amarrado por el pecado. Ya lo engañó el pecado. Por la misericordia de Dios, Sansón salía donde se metía, hermano. Pero la paciencia de Dios tiene su límite, hermano. La paciencia de Dios esperó mucho a Sansón. Dios lo libró una vez, lo libró otra vez, lo libró otra vez, hasta el punto donde que la paciencia de Dios se acabó. Y fue amarrado Sansón. Entonces, Sansón siempre tenía un plan B. ¿Cómo me voy a escapar? ¿Cómo yo le voy a ganar al pecado? Pero Dios tenía su paciencia, tiene un límite. Fíjese, escuche lo que le voy a decir. Y si esto es lo único que se va a llevar en todo este sermón que le voy a compartir, que le estoy compartiendo el día de hoy, ya me doy por servido. La moralidad, hermano, es intencional. La moralidad no viene por arte de magia. Usted es quien debe hacer las condiciones para usted ser moralmente correcto, hablando en el sentido de lo que Dios espera de nosotros. Usted no tiene que exponerse, como dice el apóstol Pablo, que al que esté firme mire que no caiga. No debe de exponerse en sus debilidades. Satanás las conoce. La moralidad es intencional. La santidad práctica es intencional, hermano. Usted tiene que procurar con su vida, con su mente, con su corazón, con su alma, evitar ir a lugares. Preparar su corazón y alejarse, si es posible, de personas que en vez de hacerle bien, le perjudican, hermano. Cuando leía de Billy Graham, en un libro de ética ministerial, decía que él tenía una regla: nunca estar aconsejando a una mujer sola, porque él conocía sus debilidades. A lo mucho, dice, siempre tenía que haber otra persona o la puerta siempre abierta. Pero yo nunca, dijo, estuve con una mujer en una oficina solo. El hombre murió con un buen testimonio, hermano. Este hombre no porque iba a la deriva, él sabía que quería una vida moralmente buena, quería tener un buen testimonio. Así murió, hermano. Queremos nosotros vivir para Dios con un buen testimonio y morir para Dios. El hermano y la hermana tal eran hombres de Dios. Y a ellos no les conocimos faltas de inmoralidad. Y eso honra a su familia y sobre todo honra a Dios, hermano. Entonces, la moralidad no viene por arte de magia. También les voy a compartir esta otra joya, esta otra perla, que en una conferencia, como le llaman algunos, de matrimonio, la escuché. Que nosotros debemos prepararnos cuando somos fuertes para cuando estemos débiles. ¿De qué manera?
Si usted considera que en tal lugar su teléfono es un peligro, no lo use ahí. O en tales horas de la noche, o cuando usted está solo, o cuando usted está en X lugar, su teléfono le hace ver o cosas que no le agradan a Dios. Cuando usted es fuerte, prepárese a bloquear, a quitar, a borrar todo aquello que le hace caer. Porque el pecado nos ata, hermano. El pecado nos esclaviza. ¿Y sabe qué dice la Escritura? El Señor Jesús hablando. Con esto acabo, hermano. En Juan 8, del 34 al 36, dice: Jesús respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sabemos que Sansón fue un hombre en el cual alcanzó la misericordia de Dios. Pero él era, físicamente hablando, muy fuerte, pero moralmente hablando, un hombre débil. Tal vez nosotros no somos hombres y mujeres dotados con fuerza extraordinaria, pero sí, con la ayuda de Dios podemos ser hombres y mujeres fuertes moralmente, con la ayuda de Dios, como se lo digo, pero también con sus intenciones, hermano. Prepare usted el terreno, vea usted qué cosas posiblemente le pueden hacer caer. Evite exponer su vida, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquí acabamos, hermanos, no sin antes hacer el llamado a los amigos. Venga a Cristo. Usted es un esclavo del pecado, pero aquí está la solución. Cristo lo puede hacer libre. Tal vez usted es esclavo de tantos pecados que tiene hasta vergüenza, o ya quizás ni eso tiene, pero Cristo lo puede libertar. Ya sea de vicios, inmoralidades, Cristo le puede dar una vida nueva. Venga a Cristo y venga, visítenos y crezca con nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios, la cual lo fortalecerá, su vida, su alma, su fe y su corazón, para que usted sea un hombre más que vencedor. Y vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios, y que espero haya sido de bendición la palabra del día de hoy. Amén, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque en nosotros, Señor, no hay nada bueno, Señor, pero ha sido tu gracia y tu bondad que nos ha sostenido. Ha sido el temor, Señor, que tú has puesto en nosotros, y el poder de tu Espíritu y el consejo de tu palabra que nos ha guiado hasta el día de hoy. Tú nos has tomado de la mano, Señor, y cuando hemos caído, tu mano poderosa, Señor, nos ha sostenido, nos ha levantado. Amén. Y nos ha dado una esperanza nueva, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú estás con nosotros. No nos has dejado, Señor, y tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Ayúdanos a no tropezar, Señor, sino caminar con pie firme hacia la meta, y no ser avergonzados, sino ser hallados, Señor, fieles hasta el día de tu venida. Sí, te damos gloria y honra, Padre Santo, por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Morán, por compartirnos la enseñanza y así poder tener victoria. Amén, hermanos. Tener victoria en cada momento de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y cantamos Hay victoria en Él. Cantamos todos juntos. Pongámonos de pie. Si usted se durmió, despierte. ¿Sí? Póngase de pie y vamos a cantar. Hay victoria en Él. Hay victoria en Él. No hay peligro del enemigo. Hay victoria en Él. Otra vez, hermano. Hay victoria en Él. Hay victoria en Él. Con Cristo voy, su soldado soy. Hay victoria en Él. Reflexionando en todo lo que hemos escuchado. Gracias, hermano Silvio. Qué tremendo. Teniendo todos los recursos,
todas las oportunidades, todos los talentos, todos los medios, los dones necesarios para avergonzar a Dios, para darle la espalda a Dios, para unirme a sus enemigos. Dios tenía que actuar. Amén, hermano. Tenía que actuar. Hay tantas cosas que aprendimos en esta tarde, ya nos vamos. Pero qué triste que hay muchos cristianos que ya se acostumbraron a estar allá afuera, pero a la iglesia vienen de visita. Qué triste. De un momento a otro, Dios va a actuar y vamos a ver cosas que Dios va a hacer. Y hay que estar conscientes, porque Él es justo, Él es celoso. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivirla. Ayúdanos, Padre, en las áreas donde somos más vulnerables, débiles. Danos la fuerza, el poder para tener victoria. Gracias por usar a mi hermano Silvio Morán en tu palabra para con nosotros. Bendice a toda la audiencia, Señor, que está virtualmente escuchándonos en diferentes plataformas a través de las redes sociales. Te pedimos que nos lleves con bien y nos asistas siempre de tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos llegar hasta acá. Ayúdanos a continuar con todo lo que nos has dado para trabajar a favor de tu reino. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. Bendiciones para todos. Estamos fuera de las redes sociales. Amén.